Hace unos días encontré a un creador de contenido bastante peculiar. Se trata de un cristiano, que a pesar de estar equivocado, tiene una actitud soberbia y finge que su creencia es la verdad. Así que el día de hoy reaccionaré a sus videos y refutaré lo que se pueda refutar. Sin nada más que decir, empezamos. Si hubieses nacido en otra parte del mundo, no serías cristiano. La única razón por la cual eres cristiano católico es porque vives en México y México es un país católico debido a que la religión católica se impuso por los españoles. Ok, sí, tienes razón. Y si tú hubieses nacido en otra parte del mundo o en otro contexto histórico, no serías ateo. Ok, considero que aquí es importante que hablemos de esta parte, en la que dice, si hubieras nacido en otro país, no serías ateo. Y en parte tiene razón, porque por ejemplo, en Arabia Saudita, si dices que eres ateo, te desviven. Por ende, en Arabia Saudita es difícil descubrir que Alá no existe. Y como es más difícil descubrir que Alá no existe, por ende hay menos probabilidades de ser ateo. Pero aún así, suponiendo que descubres que Alá no existe mientras estás en Arabia Saudita, tendrías que callarte. Porque, porque si tú intentas divulgar ese conocimiento en Arabia Saudita, te desviven. ¿Y por qué te desviven? Te desviven porque en Arabia Saudita hay leyes muy radicales que permiten que a los que no creen en su Dios los desviven. Sin embargo, Latinoamérica y Arabia Saudita son cosas muy diferentes. En Latinoamérica, si tú descubres que Jesús fue un personaje histórico real pero que no fue milagroso, no te desviven porque el desvivimiento está penado. A la persona que te desviva la meten a la cárcel. Por lo cual, en Latinoamérica es más fácil ser ateo. Es más fácil descubrir que Jesús existió pero que no fue milagroso. Y por ende hay más probabilidades de ser ateo. Todas nuestras creencias están condicionadas por nuestro entorno, pero el entorno que condiciona esas creencias no determina si esas creencias son verdaderas o no. Mis creencias no dependen de mi contexto histórico o de las condiciones que me condicionaron a tener esa creencia. Mi creencia radica en la resurrección de Cristo, radica en que hay una tumba vacía. Pero entonces nos estás diciendo que tu creencia radica en que no te tomaste la molestia de investigar ni de leer a los historiadores que hablan de la vida y crucifixión de Jesús de Nazaret, y que no te tomaste la molestia de investigar biología, no te tomaste la molestia de investigar cómo funciona la realidad. Porque, bueno, yo también puedo decir que tengo una creencia que se basa en la resurrección de Twilight Sparkle o en la aparición de Peter Griffin y no por eso quiere decir que sea verdad, ¿o sí? O también nos estás diciendo que no tuviste pensamiento crítico e inmediatamente asumiste que el hecho de que hay una tumba vacía es porque el fallecido resucitó en vez de simplemente reconocer que alguien pudo haber robado el cuerpo o que simplemente nunca hubo un cuerpo ahí. Porque a lo largo de todas las culturas y a lo largo de la historia, la gente ha tenido diferentes cosmovisiones del mundo. Ahora hay que determinar qué cosmovisión explica mejor la realidad. Y la cosmovisión que mejor explica la realidad es el cristianismo. ¿Por qué? Porque la evidencia histórica apunta a una tumba vacía. Aquí ya se equivocó. Aquí ya cometió un error garrafal. Básicamente dijo, el cristianismo es la explicación que mejor explica la realidad porque la evidencia histórica apunta a una tumba vacía, lo cual es una falacia non sequitur. El hecho de que haya evidencia de una tumba vacía no se sigue que el cristianismo sea la explicación que mejor explica la realidad, ni tampoco se sigue de que el hecho de que hay una tumba vacía quiere decir que Jesús resucitó. Cuando hablamos de una tumba vacía, sabemos que la resurrección no ocurrió porque no es plausible, no se da, es más bien un mito. Entonces, aquí pudieron haber pasado dos cosas.
O alguien se robó el cuerpo, o nunca hubo un cuerpo ahí. Pero además, eso que dices de que la evidencia histórica apunta a una tumba vacía es falso. Lo cierto es que la mayoría de historiadores coinciden en que Jesús fue crucificado bajo la acusación de sedición. Y si recordamos, la crucifixión era reservada para esclavos, rebeldes y personas consideradas una amenaza al imperio. O en resumen, Jesús intentó un golpe de estado, falló y lo crucificaron. E históricamente lo que pasó con el cuerpo de Jesús es incierto. Realmente no se sabe. Sin embargo, recordando que la crucifixión era una muerte poco honorable, y que al ser una muerte poco honorable nadie se atrevía a reclamar los cuerpos de los crucificados por vergüenza, los crucificados ni siquiera tenían un entierro digno. Por ende, ni siquiera tenían tumbas. Más bien, los romanos los dejaban en las cruces para que fueran devorados por animales carroñeros o simplemente tirados a fosas comunes. Por ende, es más probable que el cuerpo de Jesús fuera dejado en una cruz para que se lo comieran los animales o fuera tirado a una fosa común, sin honores, porque recordemos que Jesús fue un sedicioso. Y de hecho, la resurrección es un mito, ya que es un relato fantasioso que habla de algo que no ocurre en la realidad. Históricamente, la resurrección no puede ser comprobada, ya que el método histórico no abarca eventos sobrenaturales. Y si hablamos desde la biología, una vez que alguien fallece, no puede regresar a la vida. Por lo cual, no podemos afirmar que la resurrección sea un hecho histórico, sino que más bien es como cuando los habitantes de un pueblo afirman haber visto a un nahual o a una bruja. Básicamente un simple mito. Que Dios te bendiga, hermano. Sométanse a Roma. Viva Cristo Rey. Muchas gracias, que la fuerza te acompañe a ti también y que te vaya bien en tu día. Y hasta aquí mi primera reacción hacia los videos de Cordero Redimido. Voy a seguir reaccionando a sus videos, esperemos que los demás no tengan tantos errores como este que vi, y esperemos que para cuando yo haga la segunda parte, ya haya instalado el Loquendo. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chao.